Buenas tardes a todos. Hoy les hablaré sobre dos elementos químicos de gran importancia científica, tecnológica y económica, el torio y el uranio. Ambos son metales radioactivos que han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de la energía nuclear y en diversas aplicaciones industriales. En esta presentación exploraremos sus propiedades físicas y químicas, su distribución en la naturaleza, los tipos de minerales que los contienen y cómo se extraen y procesan. Además, abordaremos su relevancia económica a nivel global con un enfoque especial en Venezuela, un país con potencial significativo en recursos de torio y uranio. Finalmente, discutiremos sus principales usos, destacando su papel en la generación de energía y otras industrias. El torio y el uranio, pilares para la energía, para el futuro energético. En un mundo que busca alternativas energéticas sostenibles y tecnologías innovadoras, el torio y el uranio emergen como elementos claves no solo por su potencial nuclear, sino también por su relevancia geopolítica y económica. Ambos, pertenecientes a la serie de los actínidos, poseen propiedades únicas que los han posicionado como pilares de la industria energética, la medicina y hasta la exploración espacial. Bueno, en sus propiedades físico-químicas tenemos que el torio tiene un número atómico número 90, tiene su símbolo TH, es un polvo radioactivo que forma óxidos como el óxido de torio. Su estado de oxidación común es el estado 4 como cation. Es poco soluble en agua, resistente a la corrosión y en sus propiedades físicas tenemos que tiene una densidad de 11,7 gramos sobre centímetros cúbicos. Tiene un punto de fusión de 1750 grados centígrados, un punto de ebullición de 4788 grados centígrados, presenta un color plateado grisáceo, es maleable y dúctil. En cuanto al uranio, tenemos que sus propiedades químicas poseen un número atómico número 92, un símbolo químico de la U, un estado de oxidación más 4 más 6 y como comúnmente se encuentra en estado oxidado, combinado con oxígeno, pues se genera lo que es el estado catiónico más 2, que es el más común de conseguir. Es un reactivo con ácido y oxígenos, forma óxidos complejos. Sus isótopos principales son el uranio 238 y el uranio 235. En sus propiedades físicas tenemos que es de color blanco plateado, se oxida a negro en el aire y posee una densidad de 19,1 gramos sobre centímetro cúbico. Tiene un punto de fusión de 1132 grados centígrados y un punto de ebullición de 4131 grados centígrados. Es un metal maleable y dúctil. En la geoquímica del torio y del uranio tenemos que en la distribución en la naturaleza se encuentra que el torio presenta una cantidad de 12 partes por millones en lo que es la totalidad de la corteza terrestre y se encuentra comúnmente en arenas monazíticas. Ya hablaremos más adelante referente a eso. Sus principales países de productores son India y Brasil. En sus tipos de minerales tenemos que el torio se presenta en la monazita, la torita y la torianita. Con respecto al uranio, se presenta en 2,8 partes por millón, se encuentra asociado a rocas ígneas y sedimentarias y principalmente se encuentra en Australia y Kazajistán. El uranio se presenta en minerales como la uraninita, la pechblenda y la carnotita. En cuanto a los minerales del torio, tenemos que la monazita, en donde su composición química es fosfato de tierras raras de torio, como podemos ver en la fórmula, ¿verdad? Su propiedad clave es que contiene el 12% del torio y elementos de tierras raras como el cerio y el neodimio. Tiene un color marrón rojizo, amarillo o café, su brillo es vítreo a resinoso, es radioactivo y resistente a la meteorización. Por otra parte, tenemos a la torita, que es la composición química de un silicato de torio. Sus propiedades claves son que contiene el 70% aproximadamente de torio, es de color negro, verde oscuro o amarillo. Presenta un brillo vítreo, cristales prismáticos o masivos, altamente radioactivo y frágil. Y por último tenemos la torianita, que es un óxido de torio.
A menudo está mezclado con uranio, como se muestra en su fórmula química. Tiene como propiedades clave que contiene el 88% de torio, su color es negro a gris metálico, presenta un brillo submetálico y su estructura cristalina es cúbica similar a la uraninita. Es muy radiactivo y denso, alrededor de 9 a 10 gramos centímetros cúbicos. Acá podemos ver imágenes de los metales, de los minerales presentes en el torio. Por otro lado, tenemos los minerales de uranio, donde se presenta la uraninita, que su composición química es un óxido de uranio, con impurezas de torio, plomo y algunas tierras raras. En sus propiedades claves es que posee el 85% de uranio. Presenta un color negro a grisacero, su brillo es submetálico a mate y es altamente radiactivo y frágil. Posee una densidad de 6,5 a 10 gramos sobre centímetros cúbicos. La pechblenda, que posee una composición química variada, cristalina de la uraninita, es una variedad cristalina de la uraninita. También es un óxido de uranio con mayor contenido de uranio en este caso. Sus propiedades claves son que se presenta de color negro brillante, estructura cristalina de factor cúbico, tiene un brillo vítreo a resinoso y es asociado a minerales como la plata, el níquel y el cobalto. Su densidad es similar a la de la uraninita. Por último, tenemos la carnotita, en donde su composición química es un vanadato de uranilo y potasio, como se muestra en su fórmula química. En sus propiedades claves tenemos que es de color amarillo brillante como mostaza, presenta un brillo mate a terroso y es de baja densidad de 2 a 4 gramos sobre centímetros cúbicos y un mineral radioactivo. Finalmente tenemos que en la metalurgia, su extracción de torio y uranio, tenemos que el torio se extrae a través de la lixiviación ácida de la monazita. Tenemos que por proceso se utiliza primero la trituración y molienda, en donde la monazita, que es el fosfato de tierras raras y torio, se tritura y se muele hasta un tamaño de partícula fina. Después se procesa a la digestión ácida, en donde se mezcla con ácido sulfúrico concentrado a altas temperaturas, en alrededor de 200 a 300 grados centígrados. Después se genera la reacción principal, en donde la monacita es separada en varios componentes y finalmente se precipita de forma selectiva, en donde se diluye la mezcla y se neutraliza con hidróxido de sodio para precipitar el torio como hidróxido de torio, mientras las tierras raras permanecen en la solución. Y para la purificación se calcina el hidróxido de torio para obtener dióxido de torio, para uso en combustibles nucleares o aleaciones. En comparación a la metalurgia del uranio, tenemos que también se genera por molienda y lixiviación con ácido sulfúrico o alcali. Igualmente como en el anterior, se genera la molienda del mineral, en donde el mineral de uranio, bien sea la uraninita o la pechblenda, se tritura y se muele hasta un polvo fino. Después tenemos lo que es la lixiviación química, que se puede ver en dos tipos de procesos distintos. El más común se usa ácido sulfúrico en la oxonácida, en donde se presencia la de oxidante como hierro o óxido de manganeso para poder realizar la reacción química y separar los componentes del gas. En la opción alcalina, que se presenta con la de minerales carbonatados, se emplea carbonato de sodio o bicarbonato para generar su reacción y su separación. Después en la extracción del uranio de la solución, tenemos que el intercambio de iónico de solventes se usan resinas o solventes orgánicos para separar el uranio de otros metales. Con respecto a la precipitación, tenemos que el uranio se precipita como torta amarilla, que es un óxido de torio, mediante la adición de amoníaco o peróxido de hidrógeno. Y para su refinación, se genera la torta amarilla, se convierte en hexafluoruro de uranio para su enriquecimiento. En los tipos de depósitos de torio y uranio tenemos que el torio se suele depositar en placeres costeros. Los depósitos de placer consisten en acumulaciones de minerales pesados en ambientes sedimentarios como playas, costas y lechos de ríos.
Estos depósitos se forman por procesos de erosión, transporte y sedimentación, donde minerales densos como la monazita se concentran debido a su mayor peso. Los minerales asociados normalmente son la monazita, la torianita, el zircón y algunos otros minerales ricos en elementos de tierras raras y actínidos como el torio y el uranio. Los ambientes típicos se encuentran en costas con alta actividad geológica, donde el material erosionado proviene de rocas ígneas ricas en actínidos. Por ejemplo, las costas del sur de India y Grecia. Otro tipo de depósitos son los depósitos aluviales formados por la concentración de minerales pesados en sedimentos transportados por corrientes fluviales. Estos depósitos suelen estar localizados en áreas cercanas a fuentes graníticas o volcánicas ricas en torio. Sus minerales asociados tenemos la monacita y la torianita como principalmente portadores de torio en este tipo de depósitos, y su importancia económica es que los depósitos aluviales son más accesibles para la extracción debido a su ubicación superficial. Con respecto al uranio, tenemos que sus depósitos son generalmente en vetas hidrotermales. Estos depósitos se forman por la precipitación de uranio desde fluidos hidrotermales que circulan a través de fracturas o fallas en rocas ígneas o metamórficas. Los fluidos contienen uranio como complejos solubles que precipitan bajo cambios químicos como el pH o la oxidorreducción. Sus minerales asociados son la uraninita, la cofinita, la molibdenita, la fluorita y la pirita. En sus ambientes típicos está asociado a sistemas magmáticos activos, donde las fracturas permiten el flujo de fluidos ricos en uranio. Por ejemplo, el campo volcánico en Maris Bay, en Utah. En sus características geológicas, tenemos que se genera alteración hidrotermal intensa con zonas de alteración de sericita y hematita. En la formación de temperaturas en general normalmente son moderadas alrededor de 200 grados centígrados. También tenemos el más común, que es el depósito de arenisca, que constituye en uno de los depósitos más comunes de uranio. Se forman por la precipitación del uranio dentro de las areniscas porosas bajo condiciones reductoras, es decir, en presencia de materia orgánica o sulfuro. Algunos subtipos principales tenemos que se encuentran depósitos de areniscas tabulares, que es por mineralización irregular dentro del flujo subterráneo. Y tenemos los depósitos tipo roll-from, donde los cuerpos arqueados son formados por cambios de oxidorreducción a lo largo del flujo hidráulico. Sus ambientes típicos tenemos areniscas fluviales o lacustres intercaladas con lotitas impermeables. A ejemplo de algunos depósitos del rock front tenemos en Kazajistán y Estados Unidos. Ocurrencias del torio y el uranio en Venezuela. El torio se encuentra en el escudo de Guayana, una de las formaciones geológicas más antiguas de Sudamérica, de origen precámbrico. Alberga depósitos significativos de minerales pesados, entre los que se destaca la monazita, que es la principal portadora de torio. En su distribución se localiza en sedimentos aluviales, como placeres de ríos y quebradas, especialmente en los estados Bolívar y Amazonas. En sus áreas claves tenemos que las cuencas del río Caroní, Caura y Orinoco, donde la erosión de las rocas graníticas y metamórficas concentran minerales pesados. En las reservas estimadas, según el Ministerio del Poder Popular del Desarrollo Minero Ecológico del 2019, Venezuela tendría alrededor de 50.000 toneladas de torio en reservas, aunque estas no son explotadas comercialmente. Algunos de los retos son faltas de infraestructura que separan para separar el torio de las tierras raras de la monazita. Otro caso es la prioridad histórica de la explotación de hierro, oro, diamantes, relegando a este mineral estratégico como el torio. Ocurrencias del uranio en Venezuela. Tenemos la cuenca de Roraima del estado Bolívar, ya que la geología cuenta con la cuenca sedimentaria del grupo Roraima, formación de areniscas y conglomerados de alrededor de 1.800 millones de años. Contiene vetas de uraninita y pechblenda asociadas a procesos hidrotermales.
Zonas como Icabarú y Santa Elena de Guairén han sido identificadas como prometedoras en estudios geológicos. En la fase de exploración en 1980, la CBG o la Corporación Venezolana de Guayana realizó prospecciones que confirmaron la presencia de uranio, pero sin avanzar a la fase extractiva. Datos no publicados sugieren reservas de alrededor de 50.000 toneladas de óxido de uranio o de uraninita, aunque sin validación internacional. En algunos proyectos en Amazonas tenemos que en la Sierra de Maigualida y áreas cercanas a la frontera de Brasil se han detectado anomalías radiactivas en rocas graníticas y depósitos aluviales, asociados principalmente a formaciones precámbricas como el granito de Parguasá en el estado Bolívar. En el estatus actual, proyectos exploratorios liderados por empresas mixtas se mantienen en fase preliminar sin inversión tecnológica significativa. En los aspectos económicos tenemos que en la producción global el torio se encuentra India con alrededor de la producción de 3.000 toneladas al año, que es líder mundial y extrae torio principalmente de arenas monazíticas en Kerala y Odisha. Hay la estrategia vinculada a su programa nuclear de la tercera fase que busca reactores reproductores de torio para reducir la dependencia del uranio. Brasil produce alrededor de 1.200 toneladas al año, segundo productor con reservas en playas de Espíritu Santo y Bahía, enfocados en tierras raras como la monazita, pero sin aplicaciones comerciales del torio aún. Algunas otras ocurrencias en otros países en producción global tenemos Australia, Estados Unidos y Noruega que tienen reservas pero sin producción activa por la falta de la demanda industrial. Con respecto al uranio tenemos a Kazajistán con el 43% del inventario mundial, quien produce alrededor de 22.000 toneladas al año en la mina de Ilkay y Torkuduk, usando lixiviación in situ de bajo costo. Es la clave para abastecer a China y Rusia en energía nuclear. En el segundo puesto tenemos a Canadá con el 13% de la producción mundial, en donde la mina Cigar Lake de Saskatchewan es la más rica en la ley de uranio, alrededor del 20% del óxido de torio. Exporta a Estados Unidos, Europa y Japón para reactores de agua ligera. Otros reactores importantes son Namibia, que posee el 10% de las reservas. Tiene la mina de Husab y es operada por Chinataurus Mineral. Y en Australia tenemos el 8% de las reservas, aunque tiene el 30% de las reservas mundiales, limita su producción por presiones ambientales. En los aspectos económicos, en la importancia en Venezuela, tenemos que el uranio se fue utilizado para el proyecto del reactor RB1, construido en los 60 en Caracas, en apoyo estadounidense, usó uranio enriquecido al 20% para combustible tipo MTR, aunque se encuentra inactivo desde 1990 por falta de mantenimiento y restricciones geopolíticas. En 2010 Venezuela importó 10 kilogramos de uranio de Argentina para investigación, pero sin reactivación efectiva. Su dependencia actual es que no hay importaciones recientes debido a sanciones internacionales y falta de proyectos nucleares activos. En la exportación en Venezuela tenemos que el torio y el uranio son cero exportados comercialmente, solo que reservas no explotadas. En 2010 el gobierno anunció planes de extraer torio de Guayana con apoyo iraní, pero el proyecto fue abandonado por falta de financiamiento. Tenemos el potencial futuro, requeriría inversión extranjera, por ejemplo, China o Rusia, los actuales aliados del país, y tecnología para el procesamiento de la bauxita. Se cuenta que Venezuela cuenta con la quinta reserva a nivel mundial en torio. En las reservas en Venezuela, como ya lo habíamos comentado, se estima alrededor de 50.000 toneladas en el escudo de Guayana, en comparación al 6% de las reservas mundiales que en donde India lidera con 846.000 toneladas. Se encuentra principalmente en monazita asociada a minerales de hierro y titanio. En algunas limitaciones tenemos que la falta de estudios detallados posteriores a 2010
son datos considerados preliminares. Ausencia de políticas para integrar el torio en la matriz energética nacional. Con respecto al uranio, ya dijimos que en la cuenca de Roraima, en el estado Bolívar, se estimaron alrededor de 50.000 toneladas de óxido de uranio en areniscas del grupo Roraima, explorada a los 80 por el CBG, pero sin avances por coste y complejidad geológica. En Amazonas se encuentran anomalías radiactivas con rocas graníticas, pero sin cuantificación precisa. La falta de acceso y conflictos ambientales frenan la explotación. En cuanto a los usos y aplicaciones del torio y del uranio, tenemos que en los usos del torio la energía nuclear sostenible. Como recurso para energía del nuclear sostenible, tenemos que se generan los reactores de sal fundida, ya que el torio 232 se convierte en uranio 233, que es fisible en reactores de cuarta generación, ofreciendo ventajas como menor residuo radiactivo de larga vida, seguridad pasiva, ya que no requiere presión alta, y combustible abundante y no proliferante. Países como India y China lideran su investigación a través del proyecto Babini en India. Algunas aleaciones avanzadas como aeronáutica y defensa, aleaciones de torio y magnesio en motores de aviones por su resistencia al calor. Y tenemos recubrimiento de tungsteno y torio en electrodos para soldaduras tipo TIG. En otras aplicaciones tenemos para la óptica y la electrónica, en donde se generan lentes de alta calidad. El óxido de torio se usa en lentes de cámara y telescopios por su alto índice de refracción. En algunos filamentos, en lámparas incandescentes y equipos de rayo X, aunque se encuentra en desuso por su alta radiactividad. Y en la medicina nuclear, en investigación, se encuentra se encuentra que el radioisótopo del torio 228 se estudia para terapias contra el cáncer, por ejemplo, el tratamiento alfa dirigido. En los usos del uranio tenemos que el medio de energía nuclear convencional como reactor, utilizando reactores de fisión, ya que el uranio 235, que se encuentra en 0,7% de la naturaleza, se encuentra enriquecido con 3 a 5% para reactores de agua y ligera como PWR y BWR. El uranio 238, que se encuentra más común en la naturaleza, alrededor del 99,3%, es fertilizado a plutonio 239 en reactores reproductores, como el BN800 en Rusia. Algunos datos claves, tenemos que 1 kilogramo de uranio 235 podría equivaler a la energía de 3.000 toneladas de carbón. Esto provee el 10% de la energía de la electricidad mundial actualmente y, por ejemplo, Francia depende del 70% de su matriz energética. También en conflictos geopolíticos tenemos que se utiliza como armamento nuclear a través de bombas atómicas, el uranio enriquecido al 90% o el plutonio, uranio 235 o el plutonio 239 derivado del uranio 238 se utiliza para cabezas nucleares, principalmente en países como Estados Unidos, Rusia y Corea del Norte. Estos dependen del uranio para su arsenal. Otros usos tenemos, por ejemplo, los usos bioenergéticos en la medicina. Los radioisótopos de uranio 238 se generan para la producción de molibdeno 99 para el diagnóstico del cáncer, también conocido como el tecnesio 99M. En radioterapia, el uranio empobrecido en blindaje en equipos de radiológicos. En la industria tenemos que el uranio empobrecido se utiliza en aviones y barcos por su baja alta densidad de 19 grados sobre centímetro cúbico. En algunos colorantes, como el compuesto de uranio, por ejemplo, el nitrato de uranilo para vidrios fluorescentes y cerámicas, y en exploración espacial para generadores termoeléctricos, ya que el uranio 238 alimenta sondas como el Voyager y el Perseverance en Marte. En algunas conclusiones tenemos que, en resumen, el torio y el uranio son elementos fundamentales para el desarrollo de la energía nuclear, una de las fuentes más prometedoras para satisfacer los crecimientos demandas energéticas del mundo mientras se busca reducir las emisiones de carbono. A nivel global, el uranio sigue siendo el pilar principal de la generación nuclear, con países como Kazajistán y Canadá liderando su producción.
Por otro lado, el torio, aunque se encuentra subutilizado, representa una alternativa sostenible y segura que podría revolucionar el sector energético en el futuro. Con respecto a Venezuela, el país cuenta con unas reservas significativas tanto de torio como de uranio, especialmente en regiones como la cuenca de Roraima y el Cerro del Pacto. Sin embargo, estas riquezas permanecen inexploradas y sin aprovechamiento comercial debido a la falta de infraestructura, políticas públicas claras y el desarrollo tecnológico. Esto representa una oportunidad estratégica como diversificar la economía nacional y posicionarse como un actor clave en el mercado energético global. Muchas gracias a todos por su atención. Aquí están las referencias bibliográficas utilizadas para el estudio.